Mi tema es la dignidad de la persona humana desde la fecundación hasta su muerte. Bueno, agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Sin ustedes no tendría sentido que hiciéramos esto. Vamos a empezar por alguna nota histórica del concepto de dignidad. ¿Dónde empieza esto? Lo que se entiende por dignidad ha tenido un cambio sustancial desde que este valor surgió en la sociedad de la antigua Roma hasta que fue incorporado en la cultura cristiana occidental. Pasó de ser una conquista individual a ser inherente a la condición humana. Fue el salto que se dio, porque la dignidad en Roma se adquiría, era algo adquirido. Ya veremos, ¿no? Mientras que hoy lo que podemos decir después de la cultura cristiana occidental es que la dignidad le es constitutiva al ser humano. Todo ser humano la tiene y no hay nadie que no la tenga. En la sociedad romana preimperial, la dignidad respondía a méritos, en una forma de vida que estaba ligada, por una parte, a la esfera política y por otra, a una recta moral. En Roma, la condición principal para adquirir dignidad es la acción política, la pertenencia al Senado, junto con la integridad moral. El pertenecer a la nobleza romana, el tener entre los antepasados héroes troyanos, reyes o como César, una diosa, confiere más brillo a esa dignidad. El romano defendía su dignidad, luchaba por ella, la asentaba y la lucía. Esta no tenía un orden rígido, podía aumentarse, rebajarse, perderse, restituirse. La dignidad era un logro personal que por un lado daba derecho a un poder y por otro, por el impulso interior a ser moralmente intachable, exigía un deber. La dignidad obliga y lo hace más cuanto más alto es su grado. A esa forma de vida pertenecían la magnanimidad, la disciplina, la austeridad, la moderación, serenidad de mente. La dignidad era elitista. No todos los ciudadanos gozaban de las condiciones para llevar esa forma de vida, portadora de dignidad. Y esta, además, no se concebía sin libertad. Era, por tanto, incompatible con la condición de esclavo. Según Cicerón, autor del concepto romano de vida con dignidad, esta ha de apoyarse en el dominio sobre sí mismo, el abandono de toda liviandad y el actuar impulsivo. La evolución de este concepto a través de la historia del pensamiento occidental lleva a la conclusión de que la dignidad humana no puede ser fruto de una conquista, pues serían muchos los que, conforme al parámetro establecido de dignidad, no la alcanzaran. La dignidad le es intrínseca a la persona humana en razón de lo que es específico de su naturaleza, su ser espiritual. Esta dignidad es más que moral, más que ética, más que psicológica. Esta dignidad le es al ser humano constitutiva, su naturaleza es ontológica. Esta dignidad ontológica no se la puede dar él a sí mismo, ni podemos hacerla depender de la vida moral, tampoco se la puede dar el Estado, como sucedía en Roma, o a la sociedad, aunque a estos les corresponda reconocerla y vigilar para que no haya violaciones. La dignidad es constitutiva hasta el final de nuestros días. En el lenguaje habitual, dignidad es un atributo o condición propia del ser humano. Solo las personas tienen dignidad. Forzando la expresión, se podría preguntar si obras de arte u obras del espíritu en general o asociaciones humanas determinadas no tienen también dignidad. Siempre se ve que son las personas las que tienen dignidad y no sus obras o sus acciones. Ningún ser humano puede estar sometido a nuestro arbitrio. Hay algo en mí y en cada uno de los hombres y mujeres
que les es propio y de lo cual nadie puede disponer. Nadie puede estar a disposición de otro como lo está el instrumento a las manos del obrero, del operario. Esta condición del ser humano es su dignidad. Todas las cosas pueden ser transables, todas las cosas tienen precio, pero el hombre tiene dignidad. Desde el primer instante de su existencia, la persona es con otros, los otros son responsables ante ella y deben acogerla. No pueden manipularla como si fuera un instrumento. ¿Tendrías un poquito de agua por ahí, mamá? Sí. Gracias. Ser persona no es algo agregado, no es una cualidad o característica del ser humano. Es la manera que tiene el ser humano de existir y de ser. La dignidad no está pues ligada a las cualidades morales, físicas o intelectuales del ser humano. ¿Cuántas veces hemos visto seres que intelectualmente construyen rascacielos, pero sus vidas transcurren en cabañas? Sino simplemente a que al hecho de que, como individuo de la especie humana, tiene un lugar absolutamente especial en la creación. Si la vocación personal tiene un sentido central en nuestras vidas, ella lo tiene máximamente en el tiempo en que la vida camina a apagarse. Allí, cuando no quedan casi los rasgos de las cualidades que le han dado relieve al individuo, es donde resplandece más la pura dignidad. Allí donde se hace enteramente pasivo, es donde resplandece el valor de la acogida como condición fundamental del trato de las personas. Gracias, esto es una obra de misericordia, de beber al servir. Allí donde el hombre se hace impotente para reivindicar su derecho, resplandece la fuerza de nuestra responsabilidad hacia él. Acogida y responsabilidad son dos pilares de la sociedad humana. La muerte de cada ser humano nos trae una lección de estas virtudes. Pasemos a la dignidad del embrión humano. Voy a empezar con alguna experiencia para que no se me duerman, porque esta voz mía es un poco durmiente, ¿no? Cuando estaba en Ecuador, se me ocurrió y duró el curso, fue un curso que hice, duró un año, sobre lo que llamamos sexualidad humana madura. Asistieron más de 1000 personas, no entraban en aquel salón, hubo que coger incluso hasta un salón aparte para proyectar, eran unas 1100, 1200 personas, y durante un año asistieron puntualmente a este curso. Bueno, termina el curso, la verdad es que suspendieron muy pocos, yo creo que fueron unas 90 personas que suspendieron de 1100 o 1200, estuvieron muy aplicados, y un día fui a hacer un retiro a los jóvenes de la universidad, creo que era un martes o un miércoles, y me vienen dos jóvenes, dos chiquillas, con un niño entre los brazos. Fueron en dos momentos distintos, no fueron el mismo día, porque hacíamos un retiro cada semana. Y me dicen, mire, este hijo que usted ve aquí mío, existe y vive gracias a lo que usted dijo en ese seminario de sexualidad humana. Hasta aquel momento no había entendido que lo que tenía dentro de mi vientre era un hijo de Dios. No era simplemente una mórula, un feto, sino era algo mucho más importante. Y la otra me dijo prácticamente lo mismo. Bastaría que en este seminario, con la formación que poco a poco iremos recibiendo de unos y otros ponentes, se salvara un niño solo en todo Rancagua, uno solo, para que quedara justificado este seminario. Una sola vida. A mí me dio mucha alegría aquello que vi en aquel momento. Y el otro día, haciendo la misa, se le ocurrió, aquí hay personas que lo conocen bien, al diácono Jorge Martínez, anunciar desde el altar que él estaba allí porque su madre no lo había abortado. Parece ser que lo concibió a los 14 años. La llevaron a la mamá a abortar.
y la mamá se escapó por una ventana del baño para evitar aquello. Y gracias a ese hecho nació Jorge Martínez, diácono de nuestra diócesis. Él hablaba con mucho interés, que casi se emocionó, casi lloraba, claro, recordando este hecho, ¿no? Ahí tenemos a Bocelli, que le aconsejaron a la mamá también de que lo abortara. Y sin embargo, nos habríamos perdido una de las mejores voces líricas del mundo. En fin, esto para decir cómo este esfuerzo ya vale la pena solo por el hecho de que se nos salvara una sola vida humana. Dignidad del embrión humano. Vamos a ordenar esta exposición de acuerdo a las siguientes preguntas. Primero, ¿quién es un embrión humano? A lo que adelantamos la respuesta que propondremos. Es un organismo perteneciente a la especie humana. Aquí voy a tratar por todos los medios de no entrar en el campo del doctor Santos, que sé que él lo va a tratar mucho mejor que yo, pero voy a necesitar algunas notas biológicas para poder justificar lo que digo. ¿Qué trato corresponde darle a ese organismo? A lo que respondemos, el que es debido a una persona humana. Tercero, ¿qué se puede inferir de una sociedad que le niega ese trato? A lo que respondemos que ella no alberga un respeto cabal por la persona humana. Sin entrar en materia que pertenece al doctor Santos, necesitamos algunas notas de biología para avanzar en nuestro discurso. La respuesta a la pregunta ¿qué es un embrión humano? Es un organismo de la especie humana. Lo que es fundamental tener en cuenta es que todos los organismos se caracterizan por una trayectoria de desarrollo, de complicación, de autoorganización, la cual sigue un curso que es perfectamente previsible. Si observo un organismo de una especie determinada, en un momento dado de su vida, puedo prever cuál será su estado en un instante posterior. Nos interesa destacar que este fenómeno universal en los organismos animales de autoorganización ordenada y de curso predictible deriva directamente de que sus componentes químicos tienen formas y propiedades que están especificadas con alta precisión. Poseen entonces lo que se llama un alto grado de información y desenvuelven sus reacciones de interacción química dentro de los límites establecidos por un borde. Todas estas propiedades son comunes a los organismos desde el primer instante de su constitución hasta la disolución del sistema termodinámico en la muerte. En cualquier estado de su desarrollo, el embrión humano es un organismo único, distinto de todos los otros de su especie que se hallan en un estado comparable de evolución. ¿No hemos sido todos alguna vez un embrión humano? Entonces el embrión humano es uno de nosotros. A la segunda pregunta, uno puede decir con perfecta propiedad que desde el momento en que existe un organismo humano, se hallan en alguna fase de su desarrollo las funciones de relación que le son propias. Da la impresión de que cualquier punto que se escoja para decir aquí, en este momento, se inicia el desarrollo de las funciones de relación es completamente arbitrario y refleja más bien el deseo de encontrar un punto de discontinuidad que la existencia de tal discontinuidad. Haciendo una brevísima incursión en el terreno de la filosofía, diríamos que la persona humana existe en un cuerpo y que es propio de ese cuerpo hallarse siempre en algún estado de desarrollo. Pero la observación del mundo bioquímico de hoy muestra un creciente desarrollo de acciones destructivas contra los embriones y los fetos. La manipulación embrionaria, el aborto, para no hablar del infanticidio, muestran a las claras que estos organismos humanos son tratados como cosas y de ningún modo como personas. Todos, sin excepción alguna,
Hemos sido alguna vez un embrión humano. El embrión, como hemos dicho ya, es uno de nosotros. Y a la tercera pregunta contestamos: en el estado actual de nuestros conocimientos no significa tanto, siempre a mi parecer, que se pueda estar seguro de que el organismo embrionario no es una persona, cuanto que no existe un respeto adecuado a la persona. No significa tanto que hayan dudas sobre el estatus del embrión, como que hay desdén por el hombre. La postura tolerante frente al aborto. Ahora, en estos días habréis visto en televisión cómo Francia lo ha metido hasta dentro de la Constitución. Es constitutivo para un país abortar. Pertenece a la Constitución. Y resulta que en el primer artículo está el tema de todos los seres humanos tienen derecho a la vida, y paralelamente el segundo, todos a la muerte. Y uno dice, ¿pero esto qué sentido tiene, no? Otro ejemplo. La persona humana, como hemos dicho, tiene dignidad por sí misma. La tiene constitutivamente. ¿Qué ha pasado cuando se produce el aborto? Pues que la persona humana ya no tiene dignidad constitutiva por sí misma, sino que ahora pasa a tener dignidad política. Y todo depende del color de esa política, porque hay muchos colores en política. Si por otro lado, en esas naciones, el aborto se permite uno a los 3 meses, otro a los 4 meses, otro a los 16 días, pues está claro que no todos somos personas desde el mismo día. Y ya la declaración de las Naciones Unidas de que todos los seres humanos somos iguales en derechos y demás, como veremos dentro de un rato, ya no sirve para nada, porque no somos personas ni desde el mismo día, ni en las mismas naciones. Todo depende del lugar donde nazco y donde estoy. Es decir, hemos pasado de un estado de dignidad constitutiva intrínseca de la persona humana a una dignidad política. Ahora es el Estado quien decide cuándo yo soy persona y desde cuándo yo soy persona. ¿Se entiende esto? Sí. Este es un problema. Y cuando se decide una cosa así, y no se tiene ya respeto, bueno, en Francia ni del más elemental por la vida, ¿cómo se va a tener después respeto al final de la vida? ¿Cómo se va? Y de hecho se ve que en aquellas naciones que han aceptado el aborto son proclives inmediatamente a aceptar la eutanasia. Porque si la vida no tiene fundamento en su nacer, en su concepción, ¿cómo lo va a tener en la muerte? Así, el aborto establecido por las distintas naciones hace que no tengamos los mismos derechos, porque no somos personas desde el mismo día. La definición ontológica que la persona humana tiene por sí misma ahora se ha convertido en definición política. Ahora es el político de turno, con su colorido, el que decide cuándo y desde cuándo yo soy persona. Esto ya lo vivimos los europeos en la última guerra mundial. Hitler seleccionó incluso una raza. Y aquella tenía que ser la raza y no otra. Todo lo demás fuera. Cuando hay desprecio por la vida humana en su inicio, ¿cómo podrá haberlo al final de la vida? Esta perplejidad emerge en un mundo práctico, racional, inspirado por el positivismo y las ciencias naturales, para el cual la realidad es en cierto modo homogénea y no presenta, por supuesto, elementos dotados de una peculiar dignidad. En otra parte hemos señalado cómo el propio conocimiento científico de la psique humana, de esto lo tratará aquí la doctora Jimena Fuentes, ha erosionado la experiencia del yo, al subsumirla en el juego de las leyes naturales, y ha contribuido a desplazar el yo fuerte del hombre para reemplazarlo por un yo débil, del estilo posmoderno, en el cual ya no se dice yo pienso, sino se dice
se piensa. Basta ver la televisión para darnos cuenta de que ya estamos padeciendo las consecuencias éticas del abandono de la verdad por una mentira profunda y corrupta. En un mundo así, hasta los consensos pierden toda significación trascendental de acuerdos entre seres libres y se transforman en una manera de convivencia que persigue evitar los peores conflictos. Por eso tenemos una especie de necesidad moral de las personas. Se da hoy, a mi parecer, hoy día, una misteriosa nostalgia de la persona. Sentimos que sin ella no podemos vivir humanamente, pero eso no es suficiente porque no hay, a mi parecer, una clara definición de la persona humana. Vamos a intentar verlo. Vamos a pasar algún trocito y nos situamos ya en la fase final de la conferencia. Existe, de esto hablará un poco el doctor Caulier, que está por allá, existe una tendencia invasora de la técnica a tomarlo todo, literalmente todo, como objeto posible de su acción y a actuar como si todo lo que es posible fuera lícito. Como si todo lo que se puede hacer, se debiera hacer. Y aquí se produce esa peculiar contradicción de nuestro tiempo por la que el ser humano, autoafirmándose por el ejercicio de las armas poderosas de la técnica, se entrega a sí mismo como objeto de ellas. En la práctica esto significa que la pregunta que fue eludida en la declaración de ¿qué es el hombre?, de dónde emanan sus derechos, viene a ser sustituida por una pregunta limitada y práctica. ¿Quién es hombre? Ahora se pregunta eso, ¿quién es hombre? ¿Y quién puede invocar esos derechos? Ya es cada vez más difícil saber quién es hombre, porque todos, todas, todes y toda la lista que hay detrás, porque es infinita, pues ya no se sabe realmente qué es lo que pasa, ¿no? El intento del secularismo contemporáneo de eliminar a Dios de la vida pública ha conducido, como no podía menos que hacerlo, a borrar también de ella al hombre concreto y reemplazarlo por una abstracción jurídica que se disuelve ante el análisis y la crítica. Mientras estaba en Bolonia, yo estaba terminando, aunque estaba en Bolonia, el derecho canónico en Roma, me di cuenta que en el derecho positivo, en Italia, habían sustituido el concepto de persona por el concepto de individuo, el concepto de familia por el concepto de pareja, el concepto de comunidad por el concepto de colectividad. Y así sucesivamente. Me di cuenta que el mismo derecho había hecho un esfuerzo por desvincularse de todos aquellos conceptos de definición del ser humano que se vinculaban con el trascendente. Ese es el derecho positivo. La definición de la persona humana y fundamento de su dignidad. Estamos en la fase final. Muchas han sido las definiciones. Todo este pensamiento que voy a poner ahora tiene mucho que ver con reflexiones que he escuchado a Fernando Rielo. Muchas han sido las definiciones filosóficas del ser humano. Animal racional, todavía se funciona con eso. Animal político, ahí tenemos a Aristóteles. Animal social, también Aristóteles lo dijo. Animal de trabajo, Marx. Animal lingüista, Wittgenstein. Animal proletario, eso en China ahora está muy de moda. Animal estructural, Lévi-Strauss. Podríamos seguir adelante y nos damos cuenta que ni todas las definiciones juntas que se han dado del ser humano, ni una sola, todavía dan razón del ser humano. El ser humano se escapa a todas estas definiciones. Algo hay en el ser humano
que se resiste a entrar en estas definiciones en cada una de ellas, o en una de ellas solas, porque si entrara en una sola de ellas, puede ser la de animal racional, tendría que renunciar a su estatuto trascendental. Algo hay. El ser humano, digo yo aquí, algo hay en el ser humano que se escapa a todas estas definiciones. El ser humano entonces es más que todas estas definiciones. Este más ha escapado a toda definición porque pertenece al carácter trascendental de todo ser humano. Es su esencia, su constitución. En ninguna de estas definiciones mencionadas se contempla este hondo carácter trascendental del mismo ser humano. Y no se puede contemplar porque cada una de estas definiciones son aspectuales, son aspectos del ser humano. Este ser, más que su biología, más que su psicología, más que su dignidad, más que sus facultades y por tanto más que su razón y que su voluntad. Este más es el apoyo de su dignidad. Esto es lo que nos une a todos. La psicología nos diferencia, la biología también. Pero la dignidad se apoya en esto que vamos a llamar espíritu del ser humano. El ser humano es alguien con conciencia de alguien. Parafraseando a Fernando Liel, la inhabitación de este alguien en el espíritu humano hace al ser humano abierto. Los seres humanos, cuando nos encerramos, y esto se ve bien en medicina, nos encerramos. Cuando el ser humano se encierra, el amor nos abre, nos pone en comunicación con los demás. Pero el egoísmo nos cierra. La palabra egoísmo nos cierra y cuando nos encerramos en nosotros mismos, habiendo sido constituidos para el amor, nos empezamos a enfermar. Se puede empezar por enfermedad, si queréis, espiritual, después psicológica y después de todo tipo y terminamos en depresión. Voy a repetir. La inhabitación de este alguien en el espíritu humano hace que el ser humano sea abierto al absoluto por el mismo absoluto. Nosotros no tenemos capacidad para darnos a nosotros mismos ese estatuto. Alguien nos define. Algunas veces algunos se proponen la existencia, de explicar la existencia de Dios desde su razón y, claro, supuesta la existencia de Dios, es Él quien nos tiene que explicar a nosotros, no nosotros a Él. Él es quien me tiene que explicar a mí, desde dentro de mí, no yo a Él. Por otro lado, lo que Él tenga que decirme a mí, seguramente es mucho más importante de lo que yo tengo que decirle a Él. Por tanto, es más estar pendientes de lo que Dios, en su definición, pueda comunicarme a mí, desde dentro de mí. Bueno, San Agustín lo encontró así, dice que buscaba a Dios fuera de él y al final lo encontró dentro del mismo. El ser humano es un tejido único con 3 estratos en su estructura antropológica: una biología, una psicología y un espíritu. Los 3 estratos están abiertos uno al otro. La biología está abierta a la psicología abierta al espíritu y este espíritu está abierto a Dios, al absoluto, por el mismo absoluto. El ser humano no puede darse a sí mismo este estatuto, no tiene esa capacidad. Por lo tanto, está abierto al absoluto por el mismo absoluto, mientras que la biología y la psicología se explican por evolución, el espíritu es actual. La biología humana se puede explicar por evolución. Y ahí tenéis abuelos, padres, bisabuelos, en fin. La psicología humana, una parte es adquirida, pero una parte es heredada, la psicología humana. Pero hay otra parte que es adquirida, y la parte adquirida de la psicología humana es educacional. Es familiar, es social, es política, es religiosa. Esa otra parte de la psicología humana que adquirimos en el camino, en el rodaje de la vida, tiene todas estas características. Se podría decir
que la psicología humana es un complejo de funciones variables y que no pueden ser precisamente por ese motivo la esencia del ser humano. La esencia está en el espíritu humano. Fernando Rielo hablaba de la biología podemos predicar con positividad, de la psicología la complejidad y del espíritu la simplicidad. Si no hubiera simplicidad en el espíritu humano, yo diría hoy, y no me voy a entretener en esto porque sería largo, no habría ni siquiera la posibilidad de hacer ciencia. El estado de conciencia del ser humano no acaece con el tiempo, ni con el desarrollo o madurez biológicas, ni con el cúmulo de experiencias. Antes bien, la persona humana es un ser consciente, intelectivo, volitivo y libre desde el momento de su concepción. Es decir, desde el momento de la concepción somos personas. Y no somos personas porque sea un concepto que deriva de la evolución de la psicología o de la biología. Somos personas porque, hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios que es persona, Cristo que es hombre, el Padre que es persona, Cristo que es persona y el Espíritu Santo que es persona, tres personas divinas, ponen su espíritu, lo infunden en ese mismo instante de la concepción al ser humano y ahí se presencian y no retiran nunca su acto, ni siquiera después de la muerte, porque es divina presencia constitutiva en el espíritu humano. Otra cosa es el ejercicio experiencial de la conciencia y de la libertad con sus dos funciones de la inteligencia y de la voluntad. El ser humano posee, no obstante, vivencia primordial de su conciencia y de todo lo que le constituye como persona desde el momento de su concepción. Y es esta vivencia primordial, trascendente, la que está presente en toda experiencia vivencial y experiencial en el desarrollo integral durante su vida en este mundo. Yo creo que a la hora de hablar del espíritu que Dios infunde, porque mientras que la biología y la psicología se explican por evolución, pertenecen a este mundo y se quedan en este mundo, se quedan en el cementerio, el espíritu no. El espíritu es actual y es infundido por Dios, y Dios se presencia ahí con su acto y es divina presencia de Dios en el ser humano. Somos personas porque estamos hechos a imagen y semejanza de ellos. Somos abiertos y cuando nos encerramos, nos enfermamos, porque estamos hechos a imagen de tres personas que están abiertas entre sí y abiertas al mundo. ¿Me sigue? Sí. El Padre está abierto al Hijo, el Hijo está abierto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Tres personas en un único Dios, en un único amor absoluto, sin mezcla de desamor alguna. ¿Qué van a poner en el ser humano? Lo que son. No es que en las relaciones humanas, cuando van a ser un hijo, un padre dice yo voy a poner un pocos genes que tengo por aquí, y la madre dice voy a poner estos otros pocos, pero esto no, esto me lo reservo. Los dos dan todo lo que tienen para constituir un nuevo ser. Dios, en el espíritu humano, infunde lo mismo que es. Lo que pasa es que en él es divino, absoluto, y en mí, que soy finito, es finito. Pero si en Dios hay verdad, bondad y hermosura absolutas, en mí, como imagen de Dios, hay verdad, bondad y hermosura finita. Pero soy lo mismo. Somos deidades, no divinidades. Deidades porque estamos hechos a imagen y semejanza de las personas divinas. A la hora de hablar del espíritu, noto que algunos piensan que, claro, pues una mórula, un fetito chiquitito, tal, pues tiene que tener un espiritito chiquitito, porque como está chico, entonces en el cielo todo el mundo lo pisa, todo el mundo ni siquiera lo ve, se pasan toda la vida pisoteándolo. Y aquel otro que en este mundo tiene 180 kilos de peso, pues llega a la vida eterna con un espiritazo así de grande, claro. Y bueno, esos modos de pensar son ridículos, ¿verdad? Dios es espíritu y se supone que no está metido dentro de la cantidad, o sea, el espíritu purísimo, y no está metido dentro del mundo de las cantidades, ni de la matemática, ni de todo eso. ¿Qué puede poner Dios en el espíritu humano? Aquello que es espíritu. Y lo pone con la misma fuerza en el instante de la concepción
Pues porque cualquier otro momento sería arbitrario. Por eso digo yo que a la hora de hablar del espíritu y de la vida espiritual tenemos que alejar de nuestra mente, tenemos que alejarla de la cantidad, de la materia y la matematización del espacio-tiempo. No es que un embrión, un feto por su pequeñez tiene un espíritu pequeñísimo. Y claro que en el cielo todo el mundo lo pisará. Y sin embargo aquellos que murieron con 120 kilos de peso, en la vida eterna tendrán un espíritu muy grande. En todos, desde la concepción, Dios infunde su espíritu y se presencia en él. Por eso podemos hablar de la divina presencia constitutiva de Dios. Esta divina presencia constitutiva nada tiene que ver con la cantidad, la longitud o la anchura de las matemáticas. Por otro lado, hay algo que se me ocurre decir. Yo no sé si, monseñor, si digo alguna barbaridad, usted me corrige. Estoy abierto a esa posibilidad. Si tengo un Padre eterno y soy hijo de mi Padre celestial, en mi espíritu, por divina presencia de Él en mí, yo soy eterno. Y esto no está sujeto a méritos y deméritos. Esto hay que estudiarlo después en otra dimensión, los méritos y deméritos. Pero este hecho de ser hijos de un Padre eterno hace de cada uno de nosotros como hijos, hijos eternos. Algo hay en el ser humano que no es materia, que no es biología, que no es psicología. Algo más, que es eso que se ha resistido a entrar en todas esas definiciones de las que hemos hablado hace un momento. Así es que me atrevo a decir, esto tampoco es mío del todo, la primera experiencia, en el sentido más absoluto, no es la experiencia que le pudiera derivar al embrión del mayor o menor desarrollo de su sistema nervioso o de sus sentidos, sino la experiencia de Dios, la divina presencia constitutiva que deja a ese embrión en un estado relacional y dialogal hasta su muerte, convirtiéndolo en persona. Somos personas porque hechos a imagen y semejanza de las personas divinas. Esta divina presencia constitutiva deja al embrión en un estado de ser, forma de ser, razón de ser, de tal manera que forman su conciencia. Le es inherente al ser humano ser alguien con conciencia de alguien. Ese estado de ser, conciencia de alguien, le acompaña toda su vida. Él sabe, aunque sea balbucientemente, que este mundo no es su hábitat. Todos los hogares se nos van destruyendo. El de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, el nuestro. Nuestro hogar, el hogar del ser humano, de la persona, es el cielo. Sabemos, de alguna manera, aunque sea balbucientemente, de que este mundo no es nuestro hábitat. Basta ir al cementerio para ver. Fagioni, un amigo que tenía en Italia, que además era un gran pensador, decía: el valor de la vida humana no deriva de aquello que un sujeto hace o realiza, sino simplemente de su existencia con su ser constituido en relación con Dios. La raíz del valor de la inviolabilidad de toda vida humana está últimamente en Dios. En consecuencia, sea joven o adulto, sano o enfermo, embrión o neonato, genio o idiota, el valor de todo ser humano es totalmente independiente de la cualidad de sus prestaciones y de su vida. La que verdaderamente cuenta es su ser en relación con Dios. Estamos terminando. ¿Qué tiempo tengo? Porque a lo mejor... son las ¿me quedan 20. 3 minutos? Sí. 4, bueno, pues me queda poquísimo de decir. La persona humana es intimidad que exigencialmente abierta al sujeto absoluto y constituida genéticamente por la divina presencia de éste, no es identificable con lo ético, con lo psíquico o con lo orgánico. La concepción genética del espíritu humano, estas son palabras de Fernando Rielo, lejos del marceliano espíritu encarnado, es más bien un espíritu psicosomatizado. Se encuentra en abierta tensión de dos límites: formal, la finitud del psicosoma,
y trascendental la infinitud del sujeto absoluto. Me encontré, estando en Roma, con que alguien profesaba esto del espíritu encarnado. Y en aquel momento era Monseñor Helios Grecha, que conoceréis muy bien, que fue presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Yo estaba en Roma y fui a verle, él tenía una oficina allí, muy cerca del Hospital del Sagrado Corazón. Y estuvimos discutiendo sobre esto. Él decía espíritu encarnado y yo me inclinaba más, después de lo que he dicho aquí, por el espíritu psicosomatizado, es decir, un espíritu que asume un psicosoma. ¿Qué pasaba con el espíritu encarnado? Bueno, pues un espíritu, una cosa platónica, ¿no? Un espíritu que se pone en la carne, pero cuando muere, resulta que la carne se queda en este mundo, se desencarna el espíritu y se convierte en espíritu purísimo. ¿Qué predicamos en teología sobre esto? ¿No decimos que Dios es espíritu purísimo? ¿Que los ángeles son espíritus puros? Si desencarnamos el espíritu y se nos queda en espíritu purísimo, estamos atentando al corpus fidei. Porque no es eso lo que hemos predicado nunca. Así es que no soy favorable al marceliano, porque también Marcel dice lo mismo, espíritu encarnado, y Marcel ha guiado mucho al pensamiento católico dentro de algunas áreas del Vaticano y, bueno, practicaban esto. Yo creo que lo que es realmente el ser humano es que tiene un psicosoma y un espíritu que asume el psicosoma. ¿Puedo poner orden al desorden mental y afectivo que padezco en esferas más bajas de mi ser? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu cuya potestad ontológica, cuyo poder me permite poder poner orden al desorden mental y al desorden afectivo que padezco en esferas más bajas de mi ser. Luego, yo profeso más bien un espíritu psicosomatizado que un espíritu encarnado. Unas últimas palabras para las ideologías. Y digo esto de las ideologías, me meto con esto porque es que me dan mucha rabia. La verdad es que las ideologías son las que están dirigiendo en este momento España. El gobierno de España está dirigido por unas minorías, pero que están ligadas completamente a puras ideologías. Permítanme un minuto sobre esto de las ideologías. Las ideologías tienen una visión distorsionada de la realidad del ser humano, del mundo, de la religión, de la historia, de la cultura, de la ciencia. Las ideologías buscan los intereses que proyecta, esta es una palabra que no es mía, la egotización del propio ser humano. Por tanto, la afirmación anómala de la propia personalidad, la voluntad de poder y dominio sobre el otro, el afán de lucro y enriquecimiento, la dependencia de aquello que lo rebaja como persona, la satisfacción de los instintos, tendencias, gustos que alejan al ser humano de su verdadera realización. Todas las dimensiones del ser humano pueden quedar ideologizadas, todas. La social, la política, la religiosa, la cultural, la científica. Su resultado es patente a lo largo de la historia con las diversas formas de violencia o agresividad. Lo único que es capaz de romper las ideologías es aquello que define en sentido propio y auténtico al ser humano. Esto es el amor, que por su naturaleza está siempre abierto al asunto. El amor es el acto por excelencia del ser humano, porque no reduce, sino potencia, eleva, engrandece. No excluye, sino que incluye, comprende, soporta. No fanatiza, como hacen las ideologías, sino dialoga, comunica, pacifica. Estando en Ecuador me di cuenta, no sé si fue una observación tan objetiva, pero que uno de los grandes problemas de las parejas, de las familias, era que no había diálogo. Y cuando no hay diálogo en una pareja, todo termina siendo impuesto, desde lo más íntimo hasta lo menos íntimo. Claro, era pues eso, un machismo en aquel momento muy impuesto, en el que yo lo quiero, cuando lo quiero y como lo quiero, y si no me lo dan, me amorro y me voy a buscar una cama
un poquito más lejos de casa. El amor es el motor de la vida y de la historia, de la ciencia, de la investigación, del arte y de la cultura, de la familia, de la sociedad, de la religión y de la ética. Sin el amor no hay progreso alguno. Imaginaos que en todos estos conflictos del planeta se impusiera el amor de verdad. Desaparecerían los conflictos. Donde hay amor no hay violencia. Donde el amor está ausente, hay corrupción, hay violencia, hay regresión, hay muerte. El amor transforma el hedonismo en felicidad perdurable, la tristeza en alegría, el vicio en virtud, todas las inclinaciones viciosas en virtud opuesta, la pereza en diligencia, la mentira en verdad, el mal en bien, la fealdad en hermosura, la miseria en riqueza, la falta de interés en motivación, la soledad en comunicación, la desgracia en esperanza y la muerte en vida. Termino. Cristo da del ser humano la más hermosa definición que jamás se haya dado de la persona y de su dignidad. En San Juan, capítulo 10, versículo 32, dice, porque le preguntan ¿por qué te haces hijo de Dios? Y él le dice, bueno, porque le resulta extraño que yo me llame hijo de Dios si vosotros sois dioses. Eso lo dice la Escritura, Salmo 82, y la Escritura no puede mentir. Dioses sois, no divinidades. Divinidad es Él. El ser humano es una deidad, debido a la divina presencia del sujeto absoluto en el espíritu de todo ser humano. De ahí su linaje, su dignidad, imagen de Dios, hijo de Dios, y si hijo, también heredero. Todo hombre entonces es sagrado para todo hombre. Job decía, homo hominis lupus. Yo me inclino más a pensar, homo hominis sacralitas. El ser humano es sagrado para todo ser humano. Pues todos, sin excepción alguna, tienen la misma dignidad. Muchas gracias por vuestra paciencia. He terminado.